Hola, saludos cordiales para todos. Quiero invitarles a que estudien conmigo el curso de la fe de Jesús. Vamos a estudiar la lección número 33, que se titula La Iglesia de Cristo. Pidamos la dirección de Dios en oración. Oremos. Querido y amoroso Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, santo seas por los siglos de los siglos. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La pregunta número 1 dice: ¿dónde el Señor añadía a los que habían de ser salvos? Hechos 2, versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿dónde el Señor añadía a los que habían de ser salvos? A la iglesia. La pregunta número 2. ¿Cuántos creyentes son necesarios para constituir la iglesia? Mateo 18, versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos creyentes son necesarios para constituir una iglesia? 2 o 3 personas. La pregunta número 3. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Efesios 1, versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Efesios 5, versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. La pregunta número 4. ¿Quién es el fundamento principal de la iglesia? Efesios 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿quién es el fundamento principal de la iglesia? Jesucristo, que es la piedra del ángulo. La pregunta número 5. ¿Cuál debe ser el credo de la iglesia? Segunda de Timoteo 3, versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y Primera de Corintios 4, versículo 6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, ¿cuál debe ser el credo de la iglesia? La Sagrada Escritura, la palabra de Dios. La pregunta número 6. ¿Cómo deben vivir los miembros de la iglesia? Primera de Pedro 1, versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo deben vivir los miembros de la iglesia? En santidad, como dice: aquel que es santo, dice también nosotros debemos ser santos. La pregunta número 7. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Juan 4, versículo 23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, ¿cómo debemos adorar al Padre? En espíritu y en verdad. La pregunta número 8. ¿Qué debe sostener la iglesia? Primera de Timoteo 3, versículo 15 dice: para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿qué debe sostener la iglesia? La verdad, porque debe ser columna y baluarte de la verdad. La pregunta número 9. ¿En qué debe perseverar
perseverar la iglesia? Segunda de Juan 1, versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y Hechos 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Entonces, ¿en qué debe perseverar la iglesia? Debe perseverar en la doctrina de Cristo, en la doctrina de los apóstoles. La pregunta número 10. ¿Qué condición debe alcanzar la iglesia? Efesios 5, versículo 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿qué condición debe alcanzar la iglesia? Debe ser gloriosa, que no tenga ni mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. La pregunta número 11. ¿Qué caracteriza a la iglesia remanente? Apocalipsis 12, versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿qué caracteriza a la iglesia de remanente? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, la pregunta número 12. ¿Cómo es descrita la iglesia triunfante? Apocalipsis 14, desde el versículo 1 al 5 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias de Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Cómo es descrita la iglesia triunfante? Tenían el nombre del Padre y de Cristo escrito en su frente. Tocaban arpas, cantaban un cántico nuevo. Estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes en doctrina. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, ¿cuál es mi resolución en este estudio? Creo que Cristo tiene su iglesia en la tierra. Deseo ser parte de la iglesia de Cristo y reconozco que Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo lo acepto. ¿Tú lo aceptas? Déjame tu comentario acá abajo. Si tienes alguna pregunta, hazla, que con gusto te la responderemos. Dios te bendiga y te guarde. Hasta luego.